Radio SME presenta. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien las emite. Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. ¿Cómo será el trabajo del futuro en América Latina? ¿Será el fin del trabajo tal como lo conocemos? ¿Exportará el subcontinente aún menos productos industriales y más materias primas? ¿Aumentarán los niveles de informalidad? ¿Crecerán el número de personas afectadas por modalidades de empleo precarias? ¿O por el contrario, se establecerán nuevos sectores que generen empleo de calidad para un número importante de trabajadores y trabajadoras que todavía no saben si podrán beneficiarse de los dividendos tecnológicos? No es el fin del trabajo. Estamos atravesando un momento de cambios tecnológicos, de modos de producción y de trabajo. Sin duda, este proceso implica la destrucción, la creación y la mutación de puestos de trabajo. Las imágenes y los relatos utilizados para hablar de un futuro de robots, drones e inteligencia artificial invitan a imaginar un mundo de ciencia ficción. Se trata de utopías o distopías, según los puntos de vista, en las que el trabajo ya no es un dominio humano. De este modo se va imponiendo un cierto sentido común basado en la convicción de que los robots van a reemplazar más temprano que tarde a los seres humanos y que aterrizaremos así en un nuevo mundo postlaboral. Sin embargo, no parece tan cierto que el saldo de estas mutaciones en el mundo del trabajo vaya a ser tan inapelablemente negativo. Algunos estudios recientes en Alemania sugieren que el empleo está aumentando con la utilización de nueva tecnología. Por el momento disponemos de datos muy limitados sobre el impacto del cambio tecnológico en América Latina. De manera que en los debates regionales se suelen usar los referidos a las tendencias globales. Escasean los estudios sobre los efectos que tendrán las megatendencias definidas por la Organización Internacional del Trabajo sobre las economías nacionales, los mercados laborales y las sociedades latinoamericanas. No obstante, es posible afirmar que en América Latina se verá afectada por los cambios en curso. En todo el mundo cambian las cadenas de valor internacionales, los procesos de producción, los tipos de trabajo y, por consiguiente, también la relación entre quien emplea y quien vende su fuerza de trabajo. Aún así, la idea de que la mayoría de los seres humanos serán plenamente sustituidos por robots pertenece al mundo de la ciencia ficción. Muy buenas tardes, esto es Letras Militantes, estamos de vuelta en este inicio del 2021. Este es nuestro primer programa del año y bueno, estamos dando lectura a un texto titulado Trabajo del futuro y futuro del trabajo por una transición progresista. Es un artículo publicado más o menos recientemente, fue a inicios del 2019, o sea que está por cumplir 2 años su publicación y es elaborado por Uta Dirksen. Uta Dirksen es economista y está a cargo del Proyecto Sindical Regional para América Latina de la Fundación Friedrich Eberts. Y bueno, aquí lo que buscamos es rescatar algunas ideas sobre estos planteamientos importantes que se dan en momentos tan complicados como el que nos ha tocado vivir a esta generación en este justo momento de la historia, con una pandemia, con una crisis de salud enorme y con pues una crisis de trabajo, una crisis de desempleo, una crisis laboral que no parece resolverse en el mediano, ni siquiera en el mediano plazo. Esto ha aumentado lógicamente también por las restricciones a la que nos ha llevado estas medidas impuestas para cuidar la salud en medio de esta pandemia de COVID-19. Y bien, nos parece muy importante que vayamos tomando parte por parte para no saturar demasiado la cantidad de información que hay disponible y que es asequible a nosotros, pero que nos permita ir abordando esta problemática del trabajo, particularmente desde la perspectiva de los trabajadores y las trabajadoras electricistas. Llevamos 11 años de lucha en contra del ilegal decreto de extinción que acabó con nuestra fuente de empleo, Luz y Fuerza del Centro,
Y desde esos 11 años que llevamos en esta lucha de resistencia, pues hemos buscado diferentes maneras de retomar, de lograr la reinserción laboral, de abatir esa brecha de desempleo en la que formamos parte los electricistas y que se ha convertido en un reto constante, en prácticamente un laboratorio en donde se han estado experimentando diferentes maneras de resolver esta condición. Hay que señalar que esta lucha por recobrar el trabajo ha sido, vamos a decirlo de la mejor, en el mejor de los escenarios, mejor dicho, ha sido unilateral. Es decir, nuestro sindicato ha pugnado por lograr encontrar esa solución al problema del desempleo. Nos ha quedado claro que por parte de los gobiernos de las administraciones anteriores, la del propio Felipe Calderón, la de Enrique Peña Nieto, no les preocupó en ningún momento resolver de fondo el problema de los electricistas. Hoy estamos ya en el segundo año, casi vamos a llegar ya a la mitad del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y no hemos alcanzado aún la solución de fondo tampoco a nuestro conflicto. Hay planteamientos que están pendientes de resolverse, hay acercamientos que hemos buscado el propio Sindicato Mexicano de Electricistas con el gobierno federal y con diversas instancias. No hemos dejado de utilizar las mejores armas que tiene el movimiento obrero, que es la movilización, que es el salir a las calles, pero hoy nos enfrentamos pues a esta terrible dificultad que es la de la pandemia. Esta terrible dificultad porque nos implica una serie de restricciones que de ninguna manera son restricciones en el sentido de represión autoritaria por parte del gobierno, sino que son medidas que tienen que ver con nuestra propia seguridad y nuestra salud. En ese sentido, bueno, pues hemos buscado otras maneras de acondicionarnos, adaptarnos a esta nueva lógica, a esta nueva normalidad y poder seguir pues manifestándonos, movilizándonos, organizándonos. Y es por ello importante que tengamos muy claro cuáles son los procesos que llevan a la generación de empleo. Sabemos que no le corresponde a un sindicato la generación de empleos. La tarea tradicional de un sindicato es simplemente la de defender los derechos de sus agremiados frente a la relación obrero-patronal. Nuestro sindicato, sin embargo, en los últimos 11 años se ha enfrentado al reto de ingeniárselas para encontrar maneras de generar empleo. Lógicamente, como decía hace unos momentos, no ha habido la disposición del gobierno federal para asumir esa responsabilidad. El empleo, bueno, sabemos que solo se genera de dos maneras, o a través de una iniciativa pública, a través de un gasto público, a través de programas, proyectos de empleo del propio gobierno o a través de la necesidad de producción o de servicios que impulse la iniciativa privada. Hay una especie de tercer sector que sería el de los emprendimientos, el que sería el de las cooperativas, en donde hemos ensayado el poder generar proyectos que logren la reinserción laboral de los compañeros. Sin embargo, ha sido un sistema complejo, ha sido pues un proceso bastante accidentado en el que hoy estamos tratando de remontar esas dificultades que hemos tenido en años pasados, resolver problemas, establecer reglas muy claras para evitar que haya quien se atreva a violentarlas y a querer sacar provecho personal de todo ello. Pero pues el tiempo sigue pasando y la preocupación es qué vamos a hacer en estos próximos meses, en estos próximos años, cuando el promedio de edad de nuestros compañeros de la resistencia pues es alto. Muchos de nosotros ya estamos en la brecha de los 50 años de edad y es necesario saber cómo vamos a resolver toda esta serie de problemáticas que como clase trabajadora nos aquejan directamente y que parece que los gobiernos, sin importar el origen o sin importar su filiación o su orientación política, pues no encuentran la manera de solucionar estos problemas. Y frente a eso está el cambio tecnológico, que ese es a lo que se refiere primordialmente este texto, cómo ha afectado al mercado del trabajo el cambio tecnológico. El Banco Mundial señala que el 67% de los empleos de América Latina podrían ser automatizados. Sin embargo, es importante notar que se habla de un potencial teórico de automatización, es decir,
es lo que en proyecciones o por lo menos en escrito, en papel, o en proyectos es lo que se ve que pueda pasar, que puedan automatizarse, pero no hay nada concreto. No todos los empleos que pueden ser automatizados lo serán efectivamente. En algunos casos, los bajos costos de trabajo operarán en contra de la automatización. En otros, el límite será la escasa capacidad de adaptación e innovación de las empresas, los déficits en materia de infraestructura, cuestiones de escala o de calidad, o las preferencias de consumo dominantes. Hay varios aspectos entonces ahí que impiden hablar de que el proceso de automatización, de robotización del trabajo va a ser lineal y absoluto. En el caso específico de América Latina, no puede hablarse de un cambio absoluto en la manera de producir, es decir, de pasar de mano de obra humana a maquinaria que de manera automática haga ese trabajo, porque no hay ni la infraestructura, no hay la inversión necesaria, no hay la tecnología, el desarrollo de tecnología suficiente. Todo esto tiene que exportarse y, como se va a ver en algunos apartados más adelante, eso también representa altos costos todavía, y por eso se prefiere recurrir al trabajo precario, al trabajo humano precario, en lugar de hacer este cambio tecnológico. Además del estudio ya citado desde el campo de la economía, son numerosos los cuestionamientos, sostenidos en estudios empíricos, a los pronósticos sobre la destrucción del empleo por la tecnología. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, calculan que hasta 2030 el cambio tecnológico eliminará 1 o 2% de los puestos de trabajo en América Latina. Estamos hablando pues prácticamente de que de aquí a 10 años va a ser muy poco el empleo que se va a destruir a través del cambio tecnológico. Esto equivaldría a 3.38 millones de empleos. Entonces la cuestión central no es si habrá trabajo, sino qué tipo de trabajo habrá, para quién y en qué condiciones. La tecnología, los sensores, la interconexión y las mayores velocidades de procesamiento de datos permiten un inédito control sobre los procesos de trabajo y las personas que los ejecutan. Esto conlleva la posibilidad de una mayor exigencia de eficiencia y de un aumento de la intensidad del trabajo. Que esto es algo que hemos visto, a pesar de que no se habla de un cambio radical en la tecnología que se aplica en muchas empresas, sí hemos visto que por parte de la patronal y por parte de estas cámaras que se dedican a gestionar los intereses del capital y de los patrones, pues sí hablan de eficiencia, hablan de intensidad del trabajo como la manera de elevar o de impulsar la economía. Sin embargo, el tema de las condiciones de trabajo y de los salarios es algo que no tocan en ese tema. La sustitución de tareas rutinarias por procesos automatizados puede disminuir el tedio en algunas ocupaciones, pero en otros casos puede disminuir o eliminar los momentos de descanso, es decir, una mayor explotación a partir de que sea un uso continuo de esta maquinaria, que no representa, como en el pasado, un agotamiento físico tan fuerte, pero que este tedio de estar haciendo la misma actividad pues sí puede ocasionar otro tipo de problemas de salud, tanto física como mental. La sustitución de tareas rutinarias, repito, por procesos automatizados puede disminuir el tedio en algunas ocupaciones, pero en otros casos puede disminuir o eliminar los momentos de descanso, lo que aumentaría la carga y el estrés asociado al trabajo. Es importante tener en cuenta que el cambio tecnológico no afecta solo a la industria avanzada y la economía de plataformas. No es únicamente cuestión de drones y de robots. La industria 4.0, que es como se le denomina ahora, es apenas una parte del fenómeno, al igual que las plataformas. Son una nueva forma empresarial que ha venido expandiéndose, pero que no va a constituir la mayoría de los empleos. La economía de plataformas aún juega un papel comparativamente menor en América Latina. A pesar del ingreso de gigantes como Uber y Airbnb, que captaron importantes segmentos del mercado en poco tiempo, y de las personas que ya empezaron a trabajar en plataformas internacionales colaborativas,
Los expertos coinciden en que la participación de esos nuevos empleos en el mercado de trabajo sigue siendo mínima. Toda esta cuestión de los servicios de mensajería, de reparto de productos que vemos como Didi, como Uber Eats, etcétera, que tienen su propio sistema de contradicciones, porque estamos hablando ya de que en muchos casos son los propios recursos de este trabajador o trabajadora que está en la bicicleta, que está en la motocicleta, recorriendo la ciudad, gastando gasolina, teniendo un desgaste físico, y que es un mínimo lo que estas plataformas les aportan en realidad, porque no hay las prestaciones, no hay la seguridad social, no hay la cobertura que tiene un empleo como los que tradicionalmente o convencionalmente conocemos. Entonces, además de que ahorita es una minoría, su situación es sumamente crítica. En Estados Unidos, donde surgieron las plataformas, la Oficina de Estadística Laboral estima que los empleos en ellas constituían alrededor del 1% del total en mayo de 2017, en contra de pronósticos expertos sobre la rápida expansión de esta forma de empleo. Las estimaciones para las grandes economías europeas se sitúan en alrededor del 5% de los empleos. El impacto de la digitalización, la interconexión y los avances tecnológicos será transversal e irá más allá de la industria y de las plataformas. La digitalización atraviesa casi todos los sectores de la economía, los servicios, la agricultura y la industria, y se manifiesta de muchas maneras, algunas evidentes, otras más sutiles. Según el estudio de la CEPAL antes citado, las mayores pérdidas se pronostican para la industria manufacturera, la administración y la minería. En cambio, el informe identifica un potencial para la creación de nuevos puestos de trabajo en el comercio mayorista y minorista y en el sector del transporte, es decir, en sectores con niveles generalmente bajos de productividad y salarios reducidos. De modo que la principal amenaza no sería la agudización del desempleo, sino la extensión de los ingresos bajos y una mayor precarización. Entonces estamos frente a que sí se pueden generar mayor cantidad de empleos, pero estos serían lógicamente con menores recursos para pagar salarios, sin pago de prestaciones, ni siquiera las mínimas que otorga la ley. El momento que vivimos es crítico en ese sentido, y los proyectos que nosotros como sindicato podemos impulsar para la reinserción laboral tienen que tomar muy en cuenta estos factores. Como se dice aquí, la parte manufacturera de la industria es la que se va a ver más afectada, porque es donde efectivamente se puede utilizar una mayor infraestructura automática o automatizada, robótica, como en el caso de la industria del automóvil, y que puede sustituir una serie de empleos. Como dicen, bueno, se van a requerir también otra serie de empleos, pero ¿quiénes van a poder acceder a ellos? De esto vamos a hablar una vez que regresemos de la siguiente pausa que tenemos en Letras Militantes. En un momento continuamos. Estás escuchando Letras Militantes. Compañeras y compañeros trabajadores de todo el país, y en especial a los que integran la Confederación Nacional Nueva Central de Trabajadores. Me dirijo a ustedes primero para enviarles un saludo fraterno y combativo, y que este año 2021 la unidad de los trabajadores nos permita avanzar en nuestras justas demandas. Para mí es importante poder hacerles una invitación para participar en la tercera conferencia nacional de nuestra confederación. En la nueva Central de Trabajadores vamos a analizar en colectivo la nueva situación política, económica y sanitaria que hoy vivimos nacional e internacionalmente. Reagrupar y reorganizar a nuestras fuerzas a través de una unidad y solidaridad para poder buscar estrategias que nos permitan hacer análisis para contrarrestar esta investidura que ha afectado a todo el mundo, principalmente a la clase trabajadora. Vamos a diseñar una política de alianzas para fortalecer el sindicalismo democrático, al cooperativismo y a la economía social solidaria. Consensar un plan de acción inmediato que nos permita enfrentar la crisis y avanzar en nuestra tarea organizativa. Para mí es importante poder hacerles una invitación para participar en la tercera conferencia nacional de nuestra confederación,
que se va a llevar a cabo los días 22 y 23 de enero de este año en curso. Para más información ustedes podrán consultar nuestra página web, que es www.nuevacentral.org.mx, tercer conferencia nacional. Ahí estarán las bases para poderse inscribir. Estás escuchando Letras Militantes. Y ya estamos de vuelta en Letras Militantes con el tema del trabajo. Nos parece importante destacarlo en este programa porque este fin de semana se va a realizar la tercera conferencia nacional de la nueva Central de Trabajadores, 22 y 23 de enero. Va a ser un evento virtual, va a haber una participación representativa de todas las organizaciones que formamos parte de la nueva central, y es básicamente con el interés de abordar pues algunos temas que nos parecen fundamentales y que aquí estamos tocando de manera preliminar, que tiene que ver, por ejemplo, el análisis de la situación nacional e internacional y las perspectivas económicas y laborales de las y los trabajadores. Estos temas se van a abordar el mismo viernes en esta plataforma que se está generando para la Conferencia Nacional de la Nueva Central. Y el sábado se va a abordar el tema de la organización democrática de las y los trabajadores, para generar conclusiones y un plan de acción de qué es lo que se tiene que hacer en estos momentos frente a la condición de emergencia sanitaria y frente a la situación grave de desempleo que venimos padeciendo en nuestro país, pero también a nivel global. Entonces, la idea es generar esta batería de preguntas, de propuestas, de ideas para enfrentar esta dura crisis que nos ha tocado vivir justamente en medio de esta pandemia y de esta crisis de desempleo que no solamente nos afecta a los trabajadores electricistas, sino que se ha convertido en una constante de la vida nacional en nuestro país desde pues, hace más de 30 años. ¿Qué nos dice el texto? Las causas de la vulnerabilidad en América Latina. La estructura de la economía y del trabajo de América Latina difiere de otras regiones del mundo, debido a la dependencia de la región de las materias primas y los productos agropecuarios, una industrialización concentrada en pocos países y un sector informal que ocupa en promedio a 48% de la población económicamente activa. El modelo económico actual de la mayoría de los países latinoamericanos apuesta principalmente a la exportación de materias primas y productos agropecuarios, es decir, exportaciones con bajo contenido tecnológico. Los puestos de trabajo se concentran sobre todo en áreas con baja calificación profesional. Es un hecho que en América Latina existen fuertes déficits en materia de educación y formación profesional. Si bien, según el Banco Mundial, se han logrado avances importantes en la educación primaria y secundaria, el porcentaje de estudiantes terciarios sigue siendo bajo. Apenas 1 de cada 5 estudiantes cursa una de las llamadas carreras CTIM, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática. Los sistemas educativos no califican adecuadamente, no estimulan suficientemente la creatividad, la capacidad de resolver problemas y otras capacidades que van generando importancia en el nuevo mundo del trabajo. En el contexto internacional, las ofertas de capacitación y perfeccionamiento de la región resultan sumamente deficitarias. Y debido a la creciente mercantilización de la educación, el acceso a una educación de calidad depende cada vez más del capital material y social de los hogares de origen. Como estamos viendo, justamente en este momento de crisis pandémica y en que estamos utilizando mucho este tipo de tecnologías virtuales, de redes sociales, de plataformas como Zoom, para hacer intercambio de ideas, etcétera. También la educación está ya montándose en esa misma estructura. Sin embargo, no se ve que vaya a darse una mayor apertura en el campo educativo
para otorgar esas oportunidades de educación a todos los sectores por igual. Siempre se va a privilegiar a quienes pueden pagar por esos servicios educativos y que pues lógicamente van a estar restringidos en muchos sentidos. Y lógicamente estas carreras, las CTIM, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática, pues van a ser las que van a obtener en muchas ocasiones los mejores salarios y las mejores oportunidades en el mercado laboral, a pesar de que hay una corriente también en redes sociales que habla de que toda esta cuestión del coaching, esta cuestión de la participación de tipo, vamos a decir, de entretenimiento, etcétera, en los medios, es la que se va a ver más beneficiada. Sabemos por datos duros que no es así, porque no hay una producción, no hay una generación de un beneficio económico. El insuficiente desarrollo de la infraestructura digital constituye otro déficit de América Latina. En 2014, apenas 40% de la población del continente tenía acceso a Internet. Este es otro dato muy, muy importante. A veces pensamos que lo que se dice en Internet, lo que se dice en redes sociales, es algo que se difunde de manera extraordinariamente masiva, en tiempo real, a toda la población, pero la realidad es que aún hay una franja de la población muy grande que no tiene acceso a estos servicios. Gente que no tiene una computadora en casa o que, si bien tiene acceso a dispositivos como teléfonos celulares con los que pudiera conectarse a redes sociales, la realidad es que se utiliza para cuestiones mucho más básicas porque el costo que tiene todos estos servicios pues resulta más alto de lo que muchas personas están dispuestas a pagar. Entonces, esta idea de que somos ya una sociedad conectada a través de Facebook y sobre todo ahora con la polémica que se ha desatado en torno a WhatsApp y al manejo de la información privada de los usuarios, bueno, pues nos crea una falsa imagen de que todo el mundo ya está conectado a las redes cuando no es así. En realidad sigue siendo un sector, por lo menos en América Latina, sigue siendo un sector reducido el que tenemos acceso a este tipo de medios. En 2014 apenas 40% de la población tenía acceso a Internet, con una fuerte heterogeneidad tanto entre los países como entre los diferentes estratos sociales. Como precursor latinoamericano, Uruguay ocupa el puesto 42 de 176 en el Índice Mundial de Desarrollo de Tecnologías de la Información y de la Comunicación, las famosas TICs. Pero en muchos indicadores la región se ubica muy por debajo de América del Norte, Europa y Asia. Es cierto que en los últimos años se han logrado avances que se deben a la expansión y modernización del acceso a Internet, pero estos están orientados sobre todo al consumo, y es por eso que hemos visto también que hay un despegue en materia de compras por Internet. Quienes tienen el acceso a estas redes tienen la posibilidad de contar con una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito que pueden alimentar lo suficiente, bueno, pues aprovechan este tipo de situaciones como las que se están presentando a raíz de la pandemia, en donde el consumo es lo que se ve favorecido a través de las redes. Pero estos están orientados sobre todo al consumo. En cambio, la ampliación de la Internet industrial y su uso con fines productivos se encuentran aún en una fase inicial. Es decir, las grandes empresas o la industria en general no ha encontrado la fórmula para adaptarse a estos medios virtuales, sobre todo porque requieren de sistemas informativos y tecnológicos, los ERPs que manejan varias de estas empresas, en donde se tiene todo el control de personal, todo el control de inventarios, de transacciones, pagos, nóminas, etcétera, que ya está concentrado en un solo programa. Son muy pocas aún las empresas, más allá de las grandes empresas, son muy pocas las medianas y pequeñas que se han podido dar ese lujo de contar con un medio industrial, tecnológico que les permita comunicarse a través del Internet. Debido a estos y otros déficits de infraestructura y dado el reducido porcentaje de personas calificadas, existe el peligro de que las industrias que aún permanecen emigren a otras regiones del mundo. Contribuye a esta tendencia la expansión continua de los acuerdos de libre comercio, porque la reducción de las barreras arancelarias a la importación y exportación facilita el acceso a las mercaderías,
mientras la ubicación de los emprendimientos productivos pierde importancia. Es decir, ya no es tan importante que nos encontremos en una zona geográficamente cercana o comunicada con otras zonas, sino que esta manera de poder transitar prácticamente de manera libre para el comercio, pues hace que ese tipo de estrategias, sobre todo geográficas, territoriales, etcétera, vayan perdiendo su valor y vayan pasando a un segundo plano. El cambio tecnológico y los cambios en el trabajo. La tecnología no impone una única forma de utilizarla ni tiene un impacto que siempre se pueda anticipar. Como escribe el historiador económico Luis Hyman, el cambio social es típicamente impulsado por las decisiones que tomamos sobre cómo organizar nuestro mundo. Solo después llega la tecnología para acelerar y consolidar estos cambios. El problema sigue siendo, de inicio, la planificación, la planeación y la toma de decisiones. Ya una vez entendiendo qué es lo que se tiene que hacer, bueno, pues viene la parte de la tecnología para hacer más rápidos estos cambios. En el caso del mundo del trabajo, la precarización y los intentos de desmontar los derechos laborales, tanto a escala nacional como global, empezaron mucho antes del auge de las plataformas o de la industria 4.0. Fue parte de la transnacionalización de las cadenas de producción, de la agenda neoliberal y de las mutaciones del capitalismo en su fase financiarizada. Ese proceso y no la tecnología es la razón por la cual ahora se acepta que en la OIT se hable del trabajo atípico, en lugar de llamarlo precario, o que el trabajo mediante plataforma sea llamado autónomo, independiente o por cuenta propia, a pesar de que sus protagonistas tienen poco margen para negociar las condiciones de su trabajo. Aquí está una parte muy importante de la discusión. La cuestión no es el cambio tecnológico por sí mismo. El cambio tecnológico no es el que genera una crisis en el mercado de trabajo. El cambio tecnológico no es el que genera que los trabajadores o que las personas tengan o no tengan empleo. Tiene que ver con las condiciones laborales que por ley se les tienen que ofrecer a los trabajadores. Y cuando hablamos de una precarización laboral sabemos bien, la recuperación del propio capital frente a la caída de su tasa de ganancia. Es decir, si la empresa, si el capital detecta que empieza a ganar menos, como ganancia, no las ventas generales, sino su ganancia. Si empieza a detectar que esa tasa de ganancia cae, entonces lo que quiere hacer es un ajuste a partir de las condiciones primero de los trabajadores. Es decir, quienes primero pagamos esa caída de la ganancia del capital de los patrones, somos los trabajadores. Se están produciendo cambios tecnológicos importantes, pero el impacto del cambio tecnológico sobre los mercados laborales y sobre las economías y las sociedades latinoamericanas es también una cuestión de opciones políticas. En efecto, el impacto socioeconómico del cambio tecnológico dependerá esencialmente de las decisiones sobre inserción internacional y política económica y social, cuyos márgenes de acción deben ser aprovechados por los gobiernos progresistas, los sindicatos y el empresariado con sentido de responsabilidad. Bueno, aquí hablar de empresariado con sentido de responsabilidad es muy, muy relativo y muy difícil de encontrar quién realmente pueda aplicar a ese concepto. Si todo sigue como está, el cambio tecnológico va a funcionar como amplificador de las tendencias de desigualdad. Entonces aquí lo que implica es que debe tener una mayor acción sobre el mercado laboral la organización de las y los trabajadores, los sindicatos, las organizaciones de la economía social y solidaria. Tenemos que buscar la manera de ir imponiendo mejoras para nuestros agremiados, para nuestras organizaciones frente a un mercado en donde incluso en las peores crisis, el beneficiado sigue siendo el capital. Y esto es parte, repito, de la discusión que buscaremos alimentar, que buscaremos organizar en esta tercera conferencia nacional de la nueva Central de los Trabajadores, este día 22 y 23 de enero, a través de la plataforma virtual en Zoom,
los invitamos muy fraternalmente a que consulten el cartel, vean ahí cuáles son las condiciones que se están solicitando para poder participar, y de cualquier manera, si no es la intención participar, sí darle seguimiento y escuchar cuáles son las conclusiones y los planteamientos que vamos a hacer a través de esta conferencia. Bueno, pues se nos acaba el tiempo, y en otros programas, en otras emisiones, continuaremos con esta cuestión del trabajo. Hoy afrontamos esta parte del cambio tecnológico, pero me parece de mucha importancia que podamos discutir cómo se genera el empleo, quiénes generan el empleo, para que podamos tener una conciencia mucho más amplia de la lucha que hemos tenido que enfrentar en estos 11 años de resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas, y que la responsabilidad de conseguir empleos, y sobre todo conseguir empleos estables, con las suficientes prestaciones y con una perspectiva a futuro, un horizonte que sea interesante para nosotros como trabajadores después de esta lucha de resistencia, no es una condición sencilla, no es algo que se logre de la noche a la mañana, pero sobre todo es algo que depende también en muy buena medida de la voluntad política de los gobiernos de este país, desde los gobiernos locales hasta el gobierno federal. Bien, por mi parte es todo, les agradezco mucho su atención, agradezco como siempre a mis compañeras y compañeros de Radio SME por el apoyo que nos dan para la transmisión de su programa Letras Militantes. Muchas gracias y muy buenas tardes. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio SME, donde a los libros les damos la palabra.